Ok, ahí debería verse entonces la primera diapositiva, ¿correcto? Sí, doctor, me permite hacer la presentación breve para que pueda continuar con su ponencia. Buenas tardes Claro. con todos. El día de hoy tenemos la segunda ponencia del día, lo que vendría a ser medicina nuclear, exclusivamente parte de tórax, a cargo del doctor Ricardo Falcón Salinas, quien es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como médico nuclear. Bueno, fue también residente en lo que vendría a ser en el Hospital Almenara. Y bueno, le doy pase para que pueda continuar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias por la presentación. Sí, efectivamente es pregrado, posgrado de San Marcos, siempre en el corazón. Luego hice posgrado en el Hospital Almenara, ahí cruzando la avenida, cruzando Grau. Actualmente me desempeño como asistente médico nuclear en MedNuclear Perú. Y bueno, estoy ahí desde julio del 2021, ¿no? Entonces me han designado a cargo de la clase de medicina nuclear, lo que es tórax. Vamos a tratar de hacer lo más importante, ya que en cuanto a medicina nuclear, si bien es cierto, se puede pues dividir por segmentos, ¿no? Tórax, abdomen, cabeza y cuello, etcétera. Vamos a tratar de ver en tórax lo que es pulmón, lo que es corazón, perfusiones cardíacas. Vamos a tratar un poco acerca de lo que es cáncer de pulmón. Vamos a ver un poco de amiloidosis cardíaca también. Y a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, porque realmente en tórax lo que se hace en medicina nuclear es bien amplio. ¿Ok? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a Medicina Nuclear. Sé que ya han tenido una primera clase de bases de medicina nuclear, entonces espero que recuerden pues cuál es el canon de la medicina nuclear, ¿no? La base, el fundamento de la medicina nuclear es sencillo, es un isótopo, un radioisótopo y un fármaco, ¿no? El radioisótopo por excelencia que tenemos es el tecnecio. El tecnecio es el que se encarga de irradiar, el que emite la radiación gamma, que es la que va a ser capturada por los equipos que disponemos. Y el fármaco es el que nos va a dar la especificidad. Entonces, el tecnecio se une con distintos fármacos, y dependiendo de cualquier cosa a la que se una, es lo que nosotros vamos a poder designar o saber a qué cosa es el estudio que queremos, o el órgano al que queremos estudiar, ¿no? Entonces, la medicina nuclear brevemente es como decir lo contrario a la radiología, ¿no? Mientras que en radiología se utilizan dispositivos que emiten radiación, ya sea rayos X, ya sea radiación electromagnética, o ya sea ecografía, que también emite un tipo de radiación, hacia el paciente. En nuestro caso, nosotros usamos dispositivos que registran o capturan la radiación que emite el paciente, ¿no? Entonces nosotros usamos radioisótopos que son marcados con fármacos. Y dependiendo del fármaco, es el que le da la especificidad. Por lo tanto, vamos a hablar mucho de estos fármacos, ¿no? No vamos a hablar tanto de los equipos, sino más que todo de los fármacos. De acuerdo a cada estudio, de acuerdo a cada órgano que querramos estudiar, va a haber un fármaco específico que debemos de poder saber, ¿no? Entonces empecemos pues con la gamografía pulmonar. La gamografía pulmonar básicamente se utiliza para poder detectar lo que es un tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver, hay un déficit de perfusión pulmonar. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Vamos a tratar de sistematizar la información lo más fácil y entendible posible. Para esto vamos a hacer siempre el tipo de gamografía o el tipo de estudio que querramos estudiar. Vamos a ver el radiofármaco que se va a utilizar, el mecanismo de acción muy brevemente, y las imágenes o casos clínicos que vamos a ver, ¿ok? Entonces, para este caso, casi siempre en el 90% o 99% de los casos, siempre vamos a estar utilizando lo que es el tecnecio. El tecnecio 99 metestable es el radioisótopo, ¿no? En este caso nosotros vamos a decirle como si fuera la vedette de la medicina nuclear, es la que va a estar unido a casi todos los demás radiofármacos, ¿no? Entonces el tecnecio 99 es el isótopo que va a irradiar.
¿Y con qué lo vamos a unir? Con el macroagregado de albúmina. El macroagregado de albúmina es el que va a ser específico, que nos va a ayudar a pues detectar esta perfusión a nivel pulmonar. Este es el que se usa en el Perú, el tecnesio 99 metestable marcado con el macroagregado de albúmina. Y la característica que tiene, pues, en este caso es el tamaño de las partículas, que va a ir desde 10 hasta 60 micras. Ahora, las gamografías pulmonares tienen dos fases, una fase de perfusión y una fase de ventilación. La fase de ventilación viene a ser determinada por otro tipo de radiofármaco. En el Perú se usa el tecnesio 99 con DTPA. Sin embargo, esta fase de ventilación muchas veces viene siendo suplida por una radiografía, según lo dicen las guías del PIOPET, como vamos a ver más adelante. Ahora, como vamos a estar utilizando radiofármacos, es muy importante ver la dosis administrada, que se mide en megabecquereles, y el órgano crítico, que es el órgano que va a recibir la mayor cantidad de radiación. Como vamos a usar macroagregado de albúmina, en este caso el órgano crítico van a ser los pulmones. ¿Qué significa esto? Que la mayor cantidad de radiación va a ser recibida por los pulmones. Ahora, cuando hablamos de mayor cantidad de radiación, realmente en general la actividad a la cual va a estar expuesto el paciente es mínima comparada pues con los que se utiliza en otras áreas de radiología, ¿no? Ok, entonces, medicina nuclear viene muy de la mano con lo que es fisiología, entonces vamos a tener que entender bien los procesos, no solamente en este pulmonar, sino en todos los estudios, tenemos que recordar bastante la fisiología. Bueno, vamos a recordar entonces brevemente cómo es que pasa, cómo es que funciona lo que es la oxigenación de los glóbulos rojos. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que llega la sangre por los capilares, llega la sangre y llega el oxígeno a los alvéolos, y cómo es que en esta interfaz es que se produce pues la oxigenación, llega a ser el intercambio gaseoso, ¿no? Sale el CO2 de los glóbulos rojos y entra el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aquí es donde se va a dar la ventilación, aquí es donde se va a dar justamente este intercambio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando esto está normal, va a llegar una adecuada ventilación, un adecuado flujo de ventilación, va a llegar un adecuado flujo de perfusión, y los glóbulos rojos van a poder transitar de manera regular, ¿no? Entonces, el macroagregado o el tecnesio con microesferas, etcétera, van a poder pasar de manera normal por acá, no se van a quedar atrapados, ¿ok? Sin embargo, cuando existe algún coágulo, alguna lesión, algo que impida o limite el tránsito de los glóbulos rojos, ahí es donde lo que va a ocurrir es que nuestro radiofármaco, nuestro radiotrazador, como también le llamamos, se va a quedar atrapado a este nivel, no va a poder pasar, se va a quedar aquí acumulado, que es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver que el radiofármaco va a venir por este camino, va a venir por el vaso sanguíneo, va a venir por el vaso sanguíneo y se va a quedar atrapado acá, no va a continuar. Entonces vamos a ver un defecto de perfusión. Esto es lo que vamos a ver en la imagen, un defecto de perfusión que no se correlaciona con un defecto de ventilación. O sea, la ventilación está conservada y la perfusión está disminuida o comprometida, ¿no? A eso se le llama un mismatch, ¿no? Un mismatch perfusión, ventilación. Esto es lo que nosotros estamos buscando al momento de poder determinar que existe un alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Ok, eso es lo que justamente nos dicen todas las guías para poder pues realizar las gamografías de ventilación, perfusión, para pues determinar la relación de tromboembolismo pulmonar. Condiciones previas para la adquisición de las imágenes, esto es algo muy importante porque es lo que se solicita, ¿no? Como les comentaba, todas las guías dicen que en los lugares en los que no se disponga del material para poder realizar las pruebas de ventilación, se necesita una radiografía de tórax póstero anterior, ¿no? Asimismo, hay que ver pues, que en el lugar donde vayan a ser inyectado el tecnesio con el macroagregado, siempre el paciente debe estar en decúbito supino. Estas consideraciones son muy importantes porque van a poder, si es que no son tomadas en cuenta, van a generar pues alteraciones en las imágenes, que nos pueden dar pues falsos positivos o pues artefactos que van a poder dificultar la interpretación de las imágenes.
Se inyecta lentamente, se van a tomar imágenes tanto de ventilación, bueno, si se puede ventilación, si no perfusión, y también van a ser tomados lo que se llaman SPECT y planares. Vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos las imágenes que salen, ¿no? Se toman imágenes tanto en anteriores, posteriores, se toman imágenes oblicuas, oblicuas posteriores derechas, oblicuas posteriores izquierdas, se toman laterales derechas y laterales izquierdas, ¿no? Tratando de hacer una correlación anatómica con los distintos segmentos pulmonares. ¿Por qué es importante, pues, una correcta inyección, una radiografía, un correcto correlato? Porque justamente si no existen, si no se toman, pues, en consideraciones estos datos previos, pues, pueden existir esos artefactos, ¿no? Por ejemplo, formación de coágulos. Estos coágulos se ven, pues, como spots calientes, ¿no? O áreas calientes a nivel pulmonar, ¿no? En este caso, porque no ha sido bien, disculpen, porque no ha sido bien inyectado probablemente, ¿no? En este caso, siempre tiene que ir acompañado de una radiografía de tórax, porque aquí pues se puede malinterpretar como un defecto de perfusión, ¿no? Sin embargo, es un paciente que tenía un marcapasos en ese nivel, ¿no? Entonces, siempre hay que tener pues acompañado una radiografía de tórax para poder justamente evitar estos falsos positivos, ¿no? Acá también descartar pues una cardiomegalia. Acá hay, miren, un déficit de perfusión a nivel de las bases pulmonares, pero básicamente es por un tema de hipertensión pulmonar, ¿no? Que como vemos, como recordemos, altera pues la distribución de perfusión pulmonar. Acá vemos como hay una elevación pues hay una elevación del diafragma también, pues, ¿no? Que se correlaciona con la radiografía. No es que haya un defecto de perfusión en las bases, no es que el pulmón izquierdo llegue hasta aquí, no, sino que es el diafragma el que se está elevando, pues, ¿no? Entonces es importante pues llevar una correlación con una radiografía de tórax. Entonces, saber pues que hay ciertas alteraciones que pueden pues llevar a una mala interpretación de las imágenes de perfusión pulmonar, ¿no? Ya sea pues una efusión pleural, una hernia diafragmática, atelectasias, obesidad, masas abdominales, ascitis, entre otras. En este caso, por ejemplo, una dilatación del botón aórtico, ¿no? Aquí, por ejemplo, también la silueta cardíaca en una oblicua posterior izquierda, ¿no? Tanto en la ventilación como en la perfusión, realmente es la impresión cardíaca, ¿no? La silueta cardíaca de lo que se ve. También es importante, pues, saber que no solamente es importante el macroagregado de albúmina, ¿no? Tiene que ser bien marcado. Acá, por ejemplo, vemos otras imágenes, no solo pulmón, vemos tiroides, vemos mama, vemos estómago. Esto se debe, pues, a presencia de tecnecio libre, o sea, tecnecio que no ha sido marcado con macroagregado de albúmina. Esto justamente nos puede hacer llegar a una mala interpretación, pues, del estudio, ¿no? De la misma forma, aquí pues se pierde la visualización de los ángulos costofrénicos, ¿no? Puede ser justamente por una difusión pleural bilateral. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia del estudio? Más que todo en la gamografía pulmonar, es en el seguimiento, en el diagnóstico de los pacientes con tromboembolismo, ¿no? Descartar un TEP. Descartar un TEP en este caso es para ver recomendación de nivel 1 A1, y más que todo es para poder su alto valor predictivo negativo. No solo eso, sino es un estudio muy importante en lo que es el seguimiento de los pacientes post tromboembolismo pulmonar. Entonces, más o menos qué es lo que debemos de encontrar y cómo es lo que se debería de interpretar, vamos a verlo más adelante también. Si tenemos una prueba de perfusión pulmonar normal con una radiografía de tórax normal, entonces prácticamente descartamos que exista tromboembolismo, ¿no? Esto es quizás lo más importante que aporta este estudio, que es descartar la presencia de tromboembolismo. Por otro lado, tenemos el otro extremo, que es el mismatch, ¿no? Que nos estaría hablando ya de una alta probabilidad
de tromboembolismo, ¿no? Ya más del 95% de probabilidad. Ahora, aquí, ¿qué es lo que estamos hablando? Justamente que exista un defecto de perfusión con una ventilación normal, ¿no? O una radiografía de tórax normal. Entonces, qué es lo que nos dice los estudios del PIO-PET? Justamente que solo debe clasificarse de tres formas, ¿no? Una gamografía pulmonar normal, una gamografía pulmonar de alta probabilidad para tromboembolismo pulmonar o una gamografía pulmonar no diagnóstica, ¿no? Solamente debemos de tratar de clasificarlas en esos tres grupos. Solamente, y debemos de buscarlas pues en aquellos pacientes en los que tengan una radiografía de tórax normal, ya que en aquellos casos en los que no se pueda pues realizar la gamografía la radiografía de tórax tenga pues algunos defectos, ya sea por una neumonía o por algún otro compromiso que nos dificulte visualizar, no podríamos estar hablando de una situación de mismatch, entonces no podríamos hablar de una alta probabilidad. Por otro lado, lo importante es que nos da la seguridad de poder suspender la anticoagulación en caso tengamos una gamografía de perfusión pulmonar normal, ¿no? Si tenemos un paciente que está bien perfundido sus dos pulmones, no tenía ningún segmento comprometido, pues no tendríamos por qué seguir anticoagulando. Entonces salta la duda, ¿no? Comparándolo con qué, con un angiotomo, con una angiografía pulmonar, que probablemente sea el gol estándar, ¿no? Entonces, veamos pues realmente es beneficioso, no es beneficioso, y realmente en la conclusión, para no dilatarlo mucho, es que en aquellos servicios en los que se dispone de este estudio, realmente es mucho más fácil de practicar que una angiotomo, y mucho más sencillo y menos invasivo que una angiografía, ¿no? Es más, una gamografía de perfusión pulmonar se puede estar saliendo en media hora, 45 minutos, y el informe no se demora pues más de 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que llega el paciente con su orden hasta que sale el diagnóstico no pasa más de una hora, ¿no? Entonces, al margen de que no hay ningún tipo de contraindicación, por eso hablamos de que es un estudio muy seguro. No tenemos esa restricción de que hay que pedir creatinina, hay que esperar a ver cuánto está la creatinina, hay que ver si el paciente tiene diuresis. No, para nada. Es un estudio muy seguro. Entonces, en todos los hospitales que tengan estos servicios, que tengan servicios de medicina nuclear en el cual se pueda practicar una gamografía de perfusión pulmonar para poder detectar este tromboembolismo pulmonar, debería ser usado. Bueno, acá tenemos pues, por ejemplo, unas imágenes de perfusión que muestran en el lado A ambos campos pulmonares normales, ¿no? Aquí en la imagen B vemos un defecto pequeño, ¿no? Subsegmental se llama, que es menos del 25% del segmento. Ahora en el C vemos ya un defecto moderado subsegmental, que es más del 25%, pero menos del 75%. Sin embargo, aquí en el D ya vemos una categoría que es ya segmental, perdón, que es más del 75%, ¿no? Vemos ya un mayor compromiso, así también se puede clasificar. Entonces aquí, bueno, vemos en la parte de arriba, en la fila de la A a la D, justamente estamos viendo la parte de la ventilación, y en la fila de la E a la H estamos viendo los defectos de perfusión que existen, pues, ¿no? Sí, pues que efectivamente se ven múltiples defectos de perfusión, ¿no? Tanto en las bases, acá en los cilios pulmonares, tanto en la parte posterior, ¿no? Subsegmentarios, segmentarios, en ápices, etcétera, ¿no? Entonces, al haber ventilación normal con perfusión normal, entonces ahí estamos hablando del mismatch que estamos comentando al inicio. Entonces, obviamente, ¿cuáles son las ventajas? Prácticamente no tiene contraindicaciones. Si se cuenta con el servicio de medicina nuclear, realmente es un estudio prácticamente es muy económico de poder realizar, muy costo efectivo. Tiene mucha validez en cuanto a los estudios que se han realizado. La radiación que se utiliza es mínima comparado con un angiotomo.
¿no? Etcétera. Entonces, prácticamente es el estudio que debería usarse casi siempre, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una ventilación normal con una perfusión en el que sí se ve, pues, ¿no? Un defecto de perfusión. Entonces, aquí en este caso, estaríamos hablando, pues, de un mismatch, ¿no? De un mismatch subsegmentario, ¿no? Por ejemplo. En este caso vemos también una ventilación normal con una perfusión también comprometida, pero esto ya es de mayor porcentaje, ¿no? Segmentario. Sería también un mismatch, pero segmentario. En este caso también estamos viendo la ventilación normal, y acá vemos prácticamente la ausencia de perfusión en todo el parénquima pulmonar, pues, ¿no? En todo el parénquima pulmonar derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que en cuanto al seguimiento, pues, ¿no? En cuanto al seguimiento, para poder, pues, más que todo en los pacientes que van a desarrollar hipertensión pulmonar crónica, por eso es tromboembolismo, ¿no? Se le hace el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo y tiene que iniciarse, pues, anticoagulación. Luego de 3 a 6 meses que ha sido el seguimiento, tiene que evaluarse si es que hay disnea o limitación funcional, ¿no? En caso no haya, hay que evaluar si es que hay riesgos para hipertensión pulmonar, ¿no? Si es que no, bueno, pues hay que ver si es que es necesario o no la anticoagulación. Si es que sí, entonces ya hay que evaluar si es que se consideran, pues, exámenes de laboratorio como ProBNP. Si es que es alta la probabilidad para hipertensión pulmonar, entonces hay que realizar, pues, la prueba de ventilación-perfusión o la gamografía pulmonar, ¿no? Si es que tiene defectos o mismatch, lo cual nos hablaría de una alta probabilidad, entonces hay que ver, pues, alternativas para ver estas causas de la disnea, ¿no? En cambio, si no hay estos defectos, ya hay que referirlo a otro centro para ver otras causas, pues, ¿no? Otras causas de seguimiento. Justamente a eso me refería con el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que en esta se ven las imágenes de ventilación, acá se ven las primeras imágenes de perfusión, cómo se ven múltiples defectos en ambos pulmones, y luego de 2 semanas con anticoagulación, en este caso de parina, cómo se va recuperando, ¿no? Más que todo a nivel de ápices, ¿no? Más que todo a nivel de ápice por el lado derecho, ¿no? Se va a ir recuperando. Entonces, la importancia de la perfusión en el caso del seguimiento. De igual manera aquí, vemos, esto solamente es perfusión al momento del diagnóstico, y a los 3 meses, ¿no? Cómo se va recuperando la perfusión pulmonar, ¿no? La perfusión del parénquima pulmonar, luego de 3 meses con el uso de anticoagulantes. Entonces, como les comentaba, lo más importante en este caso que estamos revisando, pues, es para hacer el seguimiento de los pacientes que ya han tenido el diagnóstico de tromboembolismo, ¿no? Ahora, aparte del embolismo pulmonar, ¿para qué otros diagnósticos hay? Bueno, pues si bien es cierto, es categórico, pues, para el mismatch que les comentaba, también podemos ver, pues, que en caso haya un match, nos estaría, pues, hablando de una neumonía en aquellos pacientes que tienen un defecto tanto de ventilación como de perfusión. Podemos hablando de unos casos de asma, ¿no? O una hipoxia debido a asma, bronquitis o enfisema, ¿no? Cuando hay un match muy marcado, o sea, hay prácticamente ausencia de ventilación, ¿no? Hay una ausencia de ventilación, o sea, ¿qué significa eso? Que hay una hipoxia marcada, ¿no? Asociado a un déficit de perfusión también, pues, ¿no? Cuando hay bulas o quistes también podemos hablar ahí de un match, pues, ¿no? Entonces no es la única aplicación. Ahora, ¿para qué más se está usando la gamografía pulmonar? Más que todo ahora en el seguimiento de lo que son los pacientes con trasplantes pulmonares, ¿no? Trasplantes pulmonares también se están usando indicadores para poder ver la progresión o la respuesta al trasplante. No solo eso, sino ya no con macroagregado de albúmina, sino con marcadores inflamatorios, pues para saber o hacer una detección precoz del rechazo al trasplante, ¿no? Entonces son pinceladas básicamente para poder reconocer la importancia de la gamografía pulmonar. ¿Ok? Entonces, esa es una primera parte.
tal vez es lo más importante, lo más interesante en cuanto a la gamografía pulmonar, ¿ok? La idea es una pincelada para que tengan conceptos claros, los más importantes, lo más destacable de lo que es la gamografía pulmonar. Vamos a pasar ahora a la perfusión miocárdica. La perfusión miocárdica es todo un mundo en medicina nuclear, es prácticamente una subespecialidad en medicina nuclear. Hay médicos nucleares que pasan años dedicándose exclusivamente a perfusión miocárdica. Hay cardiólogos que hacen subespecialidad en imágenes, en imagenología cardíaca, y de ahí hacen solamente perfusión miocárdica. Entonces, realmente vamos a tratar de resumirlo y dar lo más esencial, que es básicamente lo más útil, ¿ok? Entonces, para esto, pues, es más, ni siquiera se usan las máquinas o los equipos que se usan para gamografía convencional, sino se han desarrollado equipos para perfusión miocárdica dedicadas, ¿no? O de equipos dedicados para perfusión miocárdica que tratan, pues, de representar fielmente cómo está perfundido el miocardio, ¿no? Son equipos dedicados para perfusión. Sin embargo, aquí en el Perú, básicamente tenemos estos equipos, que son los que se disponen tanto en el INCOR, en las clínicas, donde más se están desarrollando estos estudios, pues, ¿no? Y lo más importante, que es lo que vamos a ver hoy día, y es lo que tal vez todos tenemos que tener bien claro para poder entender estos estudios en algún momento que lo veamos, y es la distribución de las imágenes, ¿no? Más adelante vamos a ver este cuadrito y vamos a poder entenderlo y que no nos parezca tan hasta agresivo, por decirlo así, estas imágenes, y poder, pues, que sean más entendibles. ¿Ok? Entonces, pues, recordando, tratando de entender otra vez cómo vamos a sistematizarlo, primero vamos a ver los fármacos, ¿ok? Para perfusión miocárdica, lo que vamos a usar en el Perú se usa el Cestamib. Tecnesio 99, otra vez, el Tecnesio 99, la BD de la medicina nuclear, el Tecnesio con el Cestamib, que es un tipo de isonitril. Tetrofasmina hay no mucho en el Perú, más se usa el Cestamib. Talio 201 no se utiliza ya, no se utiliza mucho, más se usa el Cestamib. ¿Se puede usar con amonio, nitrógeno? Sí, pero tiene muy poco tiempo de vida media. El rubidio también, el oxígeno menos todavía, el oxígeno dura muy corto su tiempo de vida media, ¿no? Muy poco. Ahora, también se utiliza, también es muy importante evaluar viabilidad. Vamos a ver una pincelada de lo que es viabilidad cardíaca. ¿Por qué? Porque también influye. Vamos a evaluar con esto lo que es perfusión miocárdica y vamos a ver imágenes metabólicas. Para ver viabilidad, ¿qué es lo que vamos a usar? FDG, F18. Entonces, también vamos a ver un poquito de esto acá. Entonces, son estos dos fármacos los que vamos a ver. El Tecnesio 99 es Cestamib y el F18 FDGP. ¿Ok? Existen distintos radiofármacos que se utilizan para poder evaluar todas las funciones miocárdicas, ya sea evaluar la función ventricular, para descartar que existan shunts, para ver el llenado, las secuencias, etc. ¿Ok? Entonces, en síntesis, lo que nosotros vamos a usar aquí es el Cestamib. Y sus propiedades, dentro de ellas, la importancia o el mecanismo, así como habíamos entendido que para el pulmón lo que funcionaba era el tamaño del macroagregado de albúmina, para el corazón, el Cestamib, lo que importa es que este Cestamib se queda atrapado dentro de las mitocondrias. Este es el concepto base clave que debe de quedar fijado en la memoria. Este es lo más importante, ¿no? Entonces, el MIBI, cuando el tecnesio se pega al MIBI, el MIBI hace que el tecnesio no salga de la mitocondria. Entonces, cuantas más mitocondrias tenga la célula, mayor actividad o más caliente lo vamos a ver en las imágenes, ¿ok? Y cuanto menos mitocondrias tenga, nosotros vamos a ver imágenes más frías. Por lo tanto, un tejido miocárdico que esté muerto, que esté necrosado, que esté fibrosado, por lo tanto no va a tener mitocondrias, nosotros vamos a ver una imagen fría, vamos a ver una ausencia de perfusión, nosotros lo vamos a entender como una ausencia de perfusión. Entonces, eso es lo importante, es el concepto que tenemos que tener claros, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? El Cestamib o el MIBI, como le decimos, se impide o impide que el tecnesio salga de las mitocondrias, ¿ok?
Ventajas con respecto a los demás radiofármacos, bueno, que tiene un mayor número de cuentas, por lo tanto da imágenes de mejor calidad. Las limitaciones que presenta, que también también se da una captación a nivel hepática, ¿no? También tiene actividad a nivel de los intestinos, a veces da un poco de justamente esas limitaciones porque el corazón se posiciona encima de estos órganos y hay un poco de interferencia por estas imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empieza este flujograma? Empieza con una sospecha clínica, ¿no? Una sospecha clínica de una enfermedad coronaria. Una enfermedad coronaria. Entonces, la primera pregunta, ¿el paciente puede hacer ejercicio? No. Ok, si el paciente no puede, ya sea que tiene de repente 95 años, no puede caminar, está amputado, por A o B motivos no puede no puede correr, no puede trotar. De repente el paciente ya tiene un antecedente de un infarto, ¿no? Por A o B motivo no puede correr. Ok, entonces si no puede correr, directo va para una prueba de gammagrafía de perfusión miocárdica, directo va por una prueba de perfusión miocárdica. Ahora, ¿el paciente puede hacer ejercicio? Ya, genial. Entonces, si el paciente puede hacer ejercicio y tengo sospecha de una enfermedad, de una enfermedad coronaria, ¿qué hago? Le hago su prueba de esfuerzo, ¿no? Su prueba de esfuerzo con su EKG. Ya ahí se ve, pues, ¿no? La prueba de esfuerzo, el protocolo de Bruce, lo hago trotar, veo si es que cuánto corre, veo ahí cuántos METs llega, etcétera, ¿no? Entonces, ahí veo en la prueba de esfuerzo si es que hay bajo riesgo o alto riesgo, o si es positivo o si es negativo para isquemia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que algunas de estas pruebas son a veces no concluyentes. Entonces, si la prueba es no concluyente, ahí es donde nos pasan la voz. Nos dicen, por si acaso este paciente se ha hecho su prueba de esfuerzo y ha sido no concluyente. Y yo tengo sospecha de que este paciente tiene alto riesgo para una enfermedad coronaria. Ah, ya, entonces le mandamos su prueba de perfusión miocárdica. También hay otra alternativa que es un ecoestrés, ¿no? También se puede realizar. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? La prueba de perfusión miocárdica es una prueba, es un tipo de gammagrafía que consta de dos fases, una fase de reposo y una fase de esfuerzo. La fase de esfuerzo puede ser un esfuerzo físico, ya sea en una banda sin fin o en una bicicleta ergométrica, ¿no? O un esfuerzo farmacológico, como es prácticamente la mayoría. ¿Qué es lo que se busca en el esfuerzo farmacológico? Se busca utilizar agentes vasodilatadores que simulen pues un esfuerzo miocárdico, ¿no? Entonces, qué es lo que vamos a comparar? Lo que vamos a comparar justamente es esto. Es que una zona que esté aquí arriba, esto representa a las arterias, ¿ok? Acá están las coronarias. Y esto de aquí es el miocardio, ¿ok? Esto de aquí es el miocardio. Entonces, ¿qué pasa? Acá está obstruido, ¿ok? Acá está obstruido. Y acá está obstruido. Esta es la misma zona, la misma área. Esta es la misma área, por ejemplo, la cara inferior, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esta obstrucción en el reposo no me representa pues un defecto. Por lo tanto, el paciente a veces no tiene dolor o su dolor no es muy constante o de repente no es un dolor típico, ¿no? Entonces, por eso es que a veces la prueba es no concluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve reflejado, ¿no? No hace un isquemia. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos que al someterlo al esfuerzo, haya pues una disminución de esta perfusión que sí se vea reflejada un defecto a nivel gammagráfico. Ese es el concepto que vamos a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pues están igualmente distribuidas las mitocondrias, sin embargo aquí no. Entonces el tecnecio con el sestamibi viene por aquí, se distribuye, sin embargo cuando viene por aquí, como aquí no encuentra mitocondrias, pasa de largo, ¿no? Y se queda pues impregnado solamente en las áreas donde sí tiene sus mitocondrias.
Ok, entonces, como les comento, es una prueba que se realiza en 2 etapas. Para esto puede ser en 2 fases, una fase de reposo, una fase de esfuerzo. Perdón, puede ser en un protocolo de un solo día o un protocolo de 2 días. Un protocolo de un solo día, se hace un reposo, se inyecta, se espera a esta distribución, a esto se le llama distribución. Se espera esa distribución y se adquieren las imágenes. Luego se realiza un esfuerzo, ya sea ergométrico o farmacológico. Luego del esfuerzo, por ejemplo, en el ergométrico se busca que el paciente, ya al igual que, que para el protocolo de Bruce, ¿no? Se busca que el paciente llegue a una frecuencia cardíaca, el 80%, 85% de su frecuencia cardíaca máxima, y cuando llega a eso, cuando llega a esa frecuencia cardíaca máxima, pues se le inyecta el radiofármaco, ¿no? Se le inyecta el radiotrazador. Se esperan unos minutos y se adquieren las imágenes, ¿no? En el protocolo de 2 días, la diferencia es que se hace primero un reposo y luego al día siguiente o a los 2 días se hace el esfuerzo. Ok, entonces, luego en las imágenes justamente vamos a entender un poquito de qué se trata, ¿ok? Porque nosotros realmente lo que buscamos es una interpretación del corazón, ¿no? El corazón es tridimensional. Sin embargo, lo que nosotros vemos son imágenes planares, son imágenes en 2D. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder entender, cómo vamos a poder representar en 2D algo que es tridimensional sin perder información? Porque cuando nosotros plasmamos en 2D algo que es 3D, cuando ponemos en un plano algo que tiene 3 planos, vamos a perder información. La idea es perder la mínima cantidad de información posible, ¿no? Para poder representar todas las áreas del corazón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a primero partir el corazón. El corazón lo vamos a partir en 3 ejes. Uno va a ser el eje corto, vamos a tener un eje largo vertical y un eje largo horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son estos 3 ejes? Es como que el corazón yo lo pusiera sobre mi mano la pongo horizontal, y lo coloco al corazón encima, ¿ok? Al ventrículo. Entonces yo lo voy a cortar como si estuviese trozándolo, ¿no? Entonces el eje corto lo estoy cortando por el eje, es este de aquí, ¿ok? Ahora, el eje largo vertical, que es este de aquí, lo voy a ir cortando en este plano. Entonces las imágenes que voy a obtener van a ser estas. De forma tal que, por ejemplo, cuando yo quiera referirme a cada área, este va a ser la base, este va a ser el ápice, ¿no? Y el eje largo horizontal, yo lo voy cortando así, como está aquí en esta imagen, ¿no? Ok, entonces ese es uno. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no queda ahí nada más, sino que luego yo lo voy partiendo otra vez en 3 partes. Entonces voy a tener un segmento que va a ser el segmento apical, que es el que está más cerca del ápex, ¿no? El segmento apical. Luego voy a tener otro que es medial y otro que está más cerca de la base, que va a ser el segmento basal. Entonces de esa forma yo voy a tener todas las representaciones, todos los segmentos del corazón. Entonces, supongamos que yo el corazón, que lo tengo así, como está en esta primera imagen, yo lo voy a aplastar. Lo voy a hacer como si fuera un acordeón. Lo voy a aplastar todo en un solo plano, de forma tal que yo voy a tener la base del corazón, que es lo que está más cerca a la aurícula izquierda, más cerca a la aurícula izquierda, lo voy a tener acá más en la parte externa. Es en la zona basal, ¿ok? Luego, la parte medial, luego la parte apical, y finalmente la punta, que es el ápex. Esta es la distribución, y a esto se le llama el mapa polar. Y esta es la forma en la que se pierde menos información, es la forma en la que conservamos la mayor cantidad de información posible del corazón, ¿no? Así es la mejor forma de representar todas las áreas del corazón. Ahora, también existen todas estas formas de hacer todos los cortes, ¿no? No solamente 3 cortes, entonces, pero es el mismo concepto, ¿no? Eje corto, eje largo vertical,
eje largo horizontal, ¿no? Sin embargo, este es el mapa polar y es el que al final nos va a dar la denominación de cada segmento. De forma tal, pues, por ejemplo, que yo voy a poder referirme, supongamos, a este segmento como el segmento antero-lateral, porque está el segmento lateral, y en la zona medial, o sea, antero-lateral medial. Si me quiero referir a acá está el lado septal, entonces va a ser el ínfero septal medial, ¿no? Por ejemplo, el 2 va a ser el antero septal basal. Entonces, de esta forma podemos, pues, mencionar o hacer referencia a cada segmento del corazón, ¿no? Acá está representado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cada segmento está irrigado por cada una de las arterias coronarias, entonces yo puedo, pues, determinar qué arteria es la que está comprometida o qué arteria es la que tiene mayor compromiso y determinar qué porcentaje y saber, pues, si es que el paciente va a ir a una angiografía o va a ir a un cateterismo. Ok, entonces, ¿qué es lo importante? Que acá ya tenemos que hablar de ciertos términos familiarizados, ¿no? Primero, una isquemia. ¿Qué cosa es una isquemia? Para nosotros, para medicina nuclear, isquemia es una hipoperfusión, o sea, un defecto frío, una disminución, pero que va a ser presente en la fase de esfuerzo. Esto es importante, ese es un concepto clave, tenemos que entenderlo, tenemos que saber. Isquemia es un defecto en la fase de esfuerzo. Esto es una isquemia, defecto en la fase de esfuerzo. ¿Por qué? Porque un infarto para nosotros es un defecto, pero es un defecto fijo, que es tanto en la fase de esfuerzo como en la fase de reposo. Esto es un infarto. Una isquemia es en esfuerzo y un infarto es en esfuerzo y en reposo. ¿Qué significa la isquemia? La isquemia significa que en el reposo, esa zona del miocardio está irrigado, está perfundido. Sin embargo, cuando llega el esfuerzo, llega el momento en el que esa parte del corazón se somete al esfuerzo, pues esa coronaria se llega a visualizar que está obstruida, ¿no? Esa es la isquemia. En cambio, el infarto es que esa zona, esa área ya está comprometida. Además de eso, tenemos pues, por ejemplo, una cicatriz miocárdica, ¿no? Eso ya es un infarto o es una consecuencia tardía del miocardio, ¿no? Es una hipoperfusión en la gammagrafía. Tenemos miocardio hibernado, que ya no hay perfusión en las imágenes de reposo, acompañado con una contracción ventricular deficiente, ¿no? Acompañado con una contracción ventricular deficiente. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque el miocardio hibernado es el que vamos a ver, pues, en lo que son las imágenes con FDG, para ver viabilidad, ¿ok? Entonces, por favor, nada de que medicina nuclear no me gusta, es aburrida, nada de eso, porque aquí, chicos, todos despiertos, porque esta es la parte más importante. Si no me prestaron atención antes, aquí viene lo que no se pueden perder, ¿ya? No se pueden perder porque esto es lo clave. Gammagrafía de perfusión normal, reposo y esfuerzo. Reposo y esfuerzo está normal. Eje corto, eje largo vertical, eje largo horizontal, y acá se ve la representación, ¿ok? Scan normal, gammagrafía normal. Isquemia. ¿Recuerdan lo que hablamos, cómo se define la isquemia? Cuando había un defecto de perfusión, pero solamente en el esfuerzo. Solamente en el esfuerzo había el defecto de perfusión. Ya no importa, no vamos a hablar en qué área, que está en el ápex, que está en el área inferolateral, no, ya, no importa. Lo importante es reconozcamos que esto es una isquemia. Esto es una isquemia que está, que se presenta en el esfuerzo, ¿ok? Que se presenta en el esfuerzo. Y un infarto, ¿qué cosa es? Es un defecto fijo que se presenta tanto en el esfuerzo como en el reposo. Esto es lo más importante. Esto es lo más clave de la gammagrafía de perfusión miocárdica. Si ustedes tienen claro este concepto,
ya con eso es más que suficiente para poder defenderse en las gamografías cardíacas, ¿no? Porque básicamente esa es la pregunta final, ¿no? A veces hasta el cardiólogo solamente quiere saber, ya doctor, pero ¿hay isquemia o hay infarto? ¿Cómo es? ¿Hay o no hay? Ya, sí doctor, hay, ok, ya está. ¿Por qué hay? Porque hay defecto en el esfuerzo y hay defecto en el reposo. Ah, ya, genial. Eso es lo importante. Ok, ahora, ¿se pueden visualizar otras cosas? Sí, se pueden visualizar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de las imágenes que hemos estado visualizando, que hemos estado viendo, ¿se nota algo raro, algo distinto aquí? Sí, ¿no? Algo distinto a lo que no habíamos visto, sí, claramente, creo que es un poco obvio, ¿no? ¿Qué se ve aquí? Se ve esta imagen, ¿no? Esta imagen no se visualizaba en ninguna imagen anterior, ¿no? Este contorno. ¿Qué podría ser esto? Ese es el ventrículo derecho. Ese es el ventrículo derecho, ¿no? ¿Y por qué habría un ventrículo derecho? Ya puede ser una hipertensión pulmonar, puede ser pues otros distintos tipos de causas que pueden incrementar, pues, ¿no? Ya sea una ICC, etcétera, que pueden pues aumentar engrosar la pared del ventrículo derecho, pues, ¿no? Entonces, eso no se debería ver, no es normal que se vea el ventrículo derecho. Ok. ¿Qué más? Ya. La gamografía no solo nos permite determinar cuando hay isquemia e infarto, sino también nos permite ver lo que es el volumen de final de diástole, el volumen de final de sístole, nos permite visualizar la fracción de eyección, tanto en esfuerzo como en reposo. Nos permite visualizar cómo es la motilidad cardíaca. Vamos a ver un ratito acá, a ver si es que se puede poner este video. A ver, un segundo. A ver, aquí. Ok. Y aquí. Ya, entonces, ahí se ve cómo es que se contrae, ¿no? Se contrae todas las paredes del corazón. Entonces vemos que no se contraen todas por igual. Vemos que a nivel del ápice o del ápex hay una disminución de la contracción. Vemos que las bases se contraen con mayor fuerza. Vemos que la pared anterior se contrae con menos fuerza, ¿no? Entonces, todas esas conclusiones se llegan. Entonces, ¿y a qué se relacionan esas alteraciones de la motilidad? Son alteraciones de la motilidad justamente a que aquellas partes que están hipoperfundidas, o es más, aquellas áreas que ya están quizás necrosadas o que están fibrosadas, ya no van a tener una buena motilidad, ¿ok? Eso es interesante porque hay una correlación entre alteraciones de la motilidad y lesiones o defectos de perfusión. Entonces regresamos acá a la ponencia. Acá está. Ya está. Entonces, con eso es quizás lo más importante en cuanto a perfusión miocárdica. Vamos a viabilidad. Para esto, nosotros vamos a usar pues FDG. Vamos a tener que el paciente debe estar en ayunas 12 horas, se usa glucosa, se le da una sobrecarga de glucosa, tiene que estar preparado con el paciente euglicémico y se le pues administra el FDG, ¿no? Se le adquieren las imágenes, más o menos 30 minutos, luego de la inyección. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Así como estábamos hablando antes en pulmón, mismatch, algo similar se busca acá, ¿no? También se le tiene que haber hecho previamente una perfusión. Entonces se busca justamente eso, ¿no? Que comparar la perfusión con el metabolismo. Entonces, si hay perfusión y metabolismo normal, miocardio viable, no hay problema. Si hay miocardio anormal o fibrosado, ¿no? O hay defecto de perfusión y además
no hay metabolismo, entonces eso es una cicatriz o es un miocardio no viable. Sin embargo, si hay una cicatriz, pero hay un metabolismo conservado, ahí hablamos de miocardio viable. Y esto quizás es sumamente importante para los cardiólogos y es quizás por lo que tanto nos buscan. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un compromiso de perfusión, o sea, tienen de repente un 15-20% de la superficie total del corazón comprometido, sin embargo, su motilidad está conservada, su fracción de eyección está en 55%. Entonces, no hay una explicación por qué es que tienen este grado de tejido sin mitocondrias, por decirlo, o fibrosado. Sin embargo, tienen una buena motilidad, o sin embargo, tienen una buena fracción de eyección. Y es que ese tejido sí tiene metabolismo conservado, ¿no? Entonces se dice que es un miocardio viable o es un miocardio hibernado, ¿no? Es un miocardio que está todavía potencialmente recuperable, ¿no? Entonces estos pacientes pues ya tienen otro tipo de indicaciones, de repente van a cateterismo, son salvables, ¿no? Es tejido salvable, eso es lo importante, que es tejido salvable. Ok, dejando de lado entonces la perfusión, vamos a un tema rápido que es amiloidosis cardíaca, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a hablar acerca de los fármacos, sistematizamos la información, fármacos, mecanismo y casos clínicos, ¿ok? Fármacos, acá usamos el pirofosfato. De igual manera, como siempre, el tecnesio 99 metestable, la BDET, acá la juntamos con el pirofosfato. ¿Qué es lo que se junta en el pirofosfato? Vamos a ver el calcio, ¿ok? Los depósitos de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de buscar? Vamos a ver que el corazón se va a llenar pues, de estos pequeños depósitos, no solo de amiloides, sino también de calcio. Y eso es lo que va a tratar de buscar. Entonces, aquí tenemos pues esta comparación, ¿no? Acá tenemos un paciente sin amiloidosis y un paciente con amiloidosis cardíaca. Claramente no hay, quizás hasta una persona no muy instruida en el tema puede diferenciar, pues, ¿no? Cómo es que concentra o hay un incremento de la captación a nivel de la silueta cardíaca, ¿no? Y pues en las demás imágenes estáticas a nivel del tórax, ¿no? Se comprueba, ¿no? Se corrobora, ¿ok? Entonces quizás vamos a ver que no es la única, no es la única, no es el único radiofármaco, ¿no? El pirofosfato, pues justamente como les les comentaba de calcio, ¿no? Justamente que busca el tejido óseo, ¿no? Sin embargo, este es más que todo para ver cardiomiopatía por amiloidosis de transtirretina, ¿no? No más que aquella amiloidosis de cadenas ligeras. Hay otros fármacos que son más específicos para amiloidosis, sí los hay, pero no se usan tanto, ¿no? Más que todo, no solo a nivel de Perú, sino a nivel internacional, se usa el pirofosfato. Por ejemplo, el flovetapir se utiliza para detectar amiloides, ¿no? Depósitos de amiloide, tanto el transtirretina como el de cadenas ligeras, pero como les comentaba, es un isótopo muy caro, muy costoso, comparado pues con los de SPECT, ¿no? Que en este caso el que se utiliza, no tanto, bueno, en Estados Unidos como en otros lados, es el pirofosfato. Entonces, más o menos, ¿cómo es el flujograma? Paciente con sospecha cardíaca de amiloidosis, se realiza un electro, ¿no? Para ver, se le continúan los estudios. En caso se continúe con la sospecha de amiloidosis, vamos a ver pues si es que es una sospecha para transtirretina o si es una amiloidosis de cadenas ligeras. En caso sea una amiloidosis para cadenas ligeras, ahí es donde entra nuestro estudio, ¿no? El estudio de medicina nuclear, que es la gamografía con pirofosfato. ¿Cuál es la importancia? Que bueno, si es positivo ya ahí nomás queda, no hay que hacer de biopsia, no hay que hacer más estudio, ya es categóricamente diagnóstico para la amiloidosis cardíaca, de lleno, ya de frente hay que hacerle estudios genéticos y hacer para ver la mutación y a sus familiares. En cambio, si es negativa, hay que hacerle biopsia, endomiocárdica, hay que hacerle mayores estudios, determinar si es positivo para cadenas ligeras, etcétera, ¿no?
Entonces, en eso determina la importancia de nuestro estudio. ¿Cómo es que se compara? Como vimos en la primera imagen, pues era fácil determinar, pues, ¿no? Que se veía un incremento de la captación a nivel de la silueta cardíaca. Pero no solo es así, ¿no? Existe una forma semicuantitativa y una forma cuantitativa de realizar esta metodología, y justamente es comparando, ¿no? Se le realiza, esto le llamamos ROI. ROI significa región de interés. Se le hace una región de interés más o menos en la silueta cardíaca y una a nivel contralateral. Entonces, ¿qué es lo que se le va a hacer? Se le calcula se le divide, ¿no? Se divide el número de cuentas que existe en este lado contra el número de cuentas que existe en este lado, ¿no? Y si es mayor de 1.5, entonces decimos que esto ya es positivo para amiloidosis transtirretina, ¿no? Ese es el punto de corte. Es el punto de corte. Ahora, por otro lado, también existe una forma no semicuantitativa, o por decirlo también, un score visual, ¿no? Este score visual, pues, lo compara no solamente con el contralateral, sino con el hueso, ¿no? Si la captación miocárdica es menor que el hueso, se da un score de 1. Si es igual que el hueso, se da un score de 2. Si es mayor que el hueso, se da un score de 3. Y en base a eso es que se dice que es positiva o no para amiloidosis, ¿no? Si es mayor o igual que 2, si es mayor o igual que 2, ya se considera, pues, positiva para amiloidosis, ¿no? En este caso vemos el semicuantitativo, que es comparándolos el ratio, ¿no? Algunos estudios ponen como punto de corte 1.5 o 1.7, ¿no? De acá es como les comentaba, el ROI que se realiza a nivel de la silueta cardíaca y el contralateral. Ok, el siguiente tema que vamos a tocar así brevemente es cáncer de pulmón. ¿Ya? Para cáncer ya salimos un poco de lo que es gamografía, y vamos a ver lo que es el PET. En PET ya nos olvidamos del tecnesio, ya pasó de moda el tecnesio, no usamos más tecnesio y ahora entramos a lo que es FDG, F18. Entonces ahí nos acordamos de lo que es un protón, pues, ¿no? Un protón, un electrón, un positrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el FDG tiene una forma de decaimiento distinta, ¿no? El tecnesio tenía decaimiento gamma, ¿no? Entonces, por eso se llaman gammagrafías. Gamma porque el tecnesio emite radiación gamma. En cambio, el PET usa F18 y el F18 tiene decaimiento beta positivo, ¿no? Beta positivo. Entonces, por eso emite positrones. PET, positrón, emite tomografía. Todos estos son los distintos isótopos que tienen decaimiento beta. Sin embargo, el que se usa, el más usado, como se diría, pues la vedette del PET, es el F18. Esto es importante porque nos da más o menos la calidad de las imágenes, ¿no? Tiene un rango de 2.4 milímetros. Sí, por ahí es importante. ¿Cuál es lo importante? Que se junta, así como decíamos el isótopo, el F18, es el tecnesio. El fármaco aquí es la desoxiglucosa. La desoxiglucosa. ¿Por qué es importante la desoxiglucosa? Porque nos va a medir el metabolismo. Entonces, así como la glucosa entra o atraviesa las células normales a través del GLUT1, ingresa, claro, es fosfatada por la glucosa 6-fosfato, ¿no? Hasta glucosa 6-fosfato. El FDG ingresa al GLUT1 y se va a quedar como FDG 6-fosfato. No va a ser glucólisis. Entonces va a quedar atrapada dentro de las células. Va a quedar atrapada dentro de las células que expresen muchos GLUT1 o que sean metabólicamente muy activas. Este es el principio básico del FDG. Por lo tanto, aquellas células que tengan mucho metabolismo van a tener mucha actividad, mucha avidez, van a estar muy hambrientas por el FDG. Ese es el concepto básico, la clave, el fundamento, lo más importante, el porqué del FDG, cómo es que funciona. Entonces, si yo entiendo esto, voy a entender el 70-80% de lo que es el PET. ¿Ok? PET con FDG, F18, FDG. F18, el que emite la radiación,
radiación beta, y FDG, el fármaco que es específico. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Doctor, disculpe que interrumpa su ponencia Sí, para decirle que ya estamos con la hora. ya sí, más o menos algo así me imaginaba. No hay problema. Continuaré, pues tomaré un poco de los minutos de la siguiente clase, no hay problema. Sí, sí, yo prefiero dejarlo ahí y hacer ya completo cáncer de pulmón la siguiente. Ok, No doctor. sé, o si hay alguna pregunta las aprovecho en responder en unos minutos, pues ahorita. Me parece que no hay preguntas hasta ahora en el chat, doctor. Ya, listo. Muchísimas gracias por la ponencia de hoy, doctor. Le estaremos enviando su certificado al correo y bueno, aquí mencionan muy buena clase. Ya, no hay problema, con gusto.